con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Instintos. ¿Cómo ha sido mi vieja naturaleza? ¿Me he dejado llevar por la carne o no? Vamos a revisar las obras de la carne que están en Gálatas también. Entonces, vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 6. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Así es. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Mis hermanos, cuando dice adulterio no es simplemente el acto sexual. Adulterar, que significa cambiar una esencia por otra. Por ejemplo, a veces la gente dijo una cosa y usted la cambia. Ahí ya adulteró, ¿qué? Adulteró algo. O sea que quizá una señora le dice, ay, mira, y me saluda la señora. Es que dice que esa señora me encontró y dijo, ay, dígale a esa mujer que le mando saludos, ya le cambié, ¿no? O sea que adulterar significa cambiar algo, alterarlo. Por ejemplo, a veces uno vende leche y le echa mitad de agua. Ahí se llama adulterar un producto. Vengo yo y vendo un producto y doy 12 onzas en vez de 16, estoy adulterando algo. Adulterar no significa solamente un acto sexual, sino que significa cambiar algo. ¿Estamos entendiendo? Si me cuentan algo, lo tengo que contar exacto, y si no, mejor no digo nada. Y si le agrego o le quito, le estoy adulterando algo. Eso es también adulterio. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. A ver, ¿quién sabe qué son disensiones? ¿Qué significa disensión? Es cuando usted está en una reunión en el hogar y viene su marido, tiene una opinión y usted le contradice. Es como disentir, oponerme a. Eso significa disensiones. Que siempre estoy yo oponiéndome a lo que dice fulano, que si mi papá dice una cosa yo digo otra, que si mi mamá dice una cosa yo digo otra, que si mi marido dice una cosa yo digo otra. Eso se llama disensión, ¿verdad? Siempre estoy oponiéndome a lo que él dice. Eso se llama disentir. Herejías, envidias, homicidios. A ver, ¿quién me dice una herejía? Una herejía. ¿Ah? Es que tenemos que entender, porque si no la palabra dice herejía, si no sé ni de qué se trata. ¿Quién me dice que es una herejía? Sí. Fíjate que predicar cosas que no están en la palabra, ¿no? Por ejemplo, que yo me ponga aquí a hablar de sexo y no es eso lo que tengo que compartir. Y lo hago de una manera morbosa, ¿verdad que es cierto? Esa es una herejía. Si estoy, por ejemplo, inventando algo que no es correcto, esa es una herejía. Especialmente cuando se trata de las cosas espirituales, son herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. ¿Y por qué? ¿Y qué significa el reino de Dios? Cuando la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿y qué dice después? Entonces usted no puede buscar el reino de Dios si esto no puede entrar ahí. Si usted no puede entrar al reino de Dios, no puede nunca heredarlo, fíjese. Porque está imposible que yo entre ahí. ¿Y qué me impide entrar ahí? Las obras de la carne. Que yo una obra de la carne esté viviendo en esa obra de la carne. Ahora, mis hermanos, los hebreos, por ejemplo, los sabios de la Torá, dicen que hay 4 cortocircuitos que usted comete en el año que tiene que reparar en esta fecha. Hay 4 cortocircuitos. Un cortocircuito, ¿cuál sería? La idolatría es lo primero. Porque ¿sabe cuál fue el problema del pueblo de Dios? Que sustituyó la presencia de Dios por un becerro de oro. Y ese becerro de oro les trajo mucho conflicto a los hebreos. Hasta la fecha tienen ellos problemas muy serios por eso. Porque lo primero que tenemos que arrepentirnos es si hemos tenido idolatría. Cuando nos arrepintamos de corazón por habernos metido en idolatría, entonces hemos eliminado un cortocircuito. ¿Y con qué creen que dicen ellos que se elimina? Y se lo digo para que cuando usted escuche eso, que lo pueda usted vivir, que usted lo viva. ¿Cómo puedo reparar yo ese cortocircuito? Con arrepentimiento y perdón de pecados. Confesar pecados. Confesar pecados, Señor, yo vengo de una gente idólatra. En mi familia, Padre, mis abuelos, mis antepasados eran idólatras. Por favor, Padre, ten compasión de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque la idolatría trae mucha pobreza, trae enfermedades mentales, trae muchas enfermedades en todas las áreas. Así es que tenemos que confesar esos pecados. También trae un aspecto horrible, la idolatría, que se llama, ¿cómo decirle?, corrupción sexual. Eso lo trae porque está en Romanos capítulo 1, que dice que los hombres cuando se meten a idolatría, dice que empiezan a desarrollar homosexualismo y las mujeres lesbianismo. O sea que si yo quiero saber de dónde viene el homosexualismo y el lesbianismo, voy a la idolatría y ahí está. Y es porque la gente no toma en cuenta a Dios, sino que anda buscando criaturas. ¿Quién me entiende qué está diciendo la Biblia ahí? Que en vez de buscar a Dios, buscan a las criaturas. Sabiendo que Dios existe, no lo honran. ¿Y qué sería buscar una criatura? ¿Buscar una persona o buscar, mis hermanos, una forma de resolver algo? Por ejemplo, ir a un centro de brujería, de que le tiren el naipe para saber el futuro. Todas las cosas que no honran a Dios tienen que ver con eso. Entonces, si quieren, miramos un momentito ahí en Romanos 1. Porque la idolatría viene de ahí. Mis hermanos, por eso después de que en la palabra de Dios se dio mucha idolatría en ese sentido, miramos lo que pasó, que descendieron seres espirituales de otros planos para tener relaciones con mujeres. Y a la fecha hay un montón de seres espirituales que vienen a tener relaciones con mujeres y hombres. Los hombres tienen sueños de que una mujer los visita, que tiene que ver con ellos, y las mujeres también. Si usted mira un poquito, que investiga un poquito, se va a dar cuenta que eso existe cantidad de veces, no una vez. Las mujeres sienten que alguien las acaricia de noche y que tiene que ver con ellos. Y es por esa mente reprobada que el ser humano ha llegado a tener. Vamos a leer ahí. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual... Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabe que el hombre y la mujer, en vez de estar buscando quien ore por ellos, debería de buscar a Dios?
¿Y por qué cree usted que tiene que buscar a Dios? Porque es el único que le puede perdonar pecados. El único que puede inspirarlo a usted a que usted encuentre la razón de sus problemas. Pero que de veras se conecte con Dios, ¿sí? Que de veras le diga, Señor, yo quiero tener una relación contigo y por favor, Padre, quiero que me digas por qué tengo esta escasez en mi vida. ¿Por qué, Padre, mis hijos no encuentran un buen esposo? ¿Por qué mis hijos no dejan de tomar? El único que les puede resolver un problema así es Dios. Pero no vamos a buscar gente que ore por nosotros, que use espíritus de adivinación mentirosa. Fíjese qué terrible. Estamos cambiando la gloria de Dios, ¿por quién? Por personas, ¿no? Por criaturas. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Entendimos eso? Pensamos que una persona sabe más que Dios, que tiene más poder de Dios para perdonarme, para resolverme un problema. Mis hermanos, yo cuando he tenido problemas en mi vida, busco a Dios de todo corazón. Lo busco, mira, y le insisto hasta que veo la respuesta. Y me pongo en la brecha y le digo, Señor, tu palabra dice eso, yo le creo tu palabra. Yo no creo nada más que a tu palabra, Señor, y el Señor me responde, fíjese. Siempre me ha contestado todas mis peticiones el Señor. Nunca una sola ha quedado sin respuesta. Así como lo oí. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿De dónde viene el lesbianismo y el homosexualismo? ¿De dónde viene? De la idolatría. ¿Ya vio? De buscar personas que oren por usted en vez de buscar a Dios. Que Dios les hable, para que Dios les muestre su corazón. Mis hermanos, en la palabra de Dios hay un rey que buscó al médico cuando se enfermó, y la gente no entiende por qué se enojó Dios. Y dice, no buscó a Dios el rey Asa, sino que buscó a médico. Y Dios vino, ¿y qué le pasó? Y se murió. ¿Y por qué se murió? Porque él había hecho cosas muy malas y tenía que buscar a Dios para que Dios le dijera, mira, Asa, tus caminos te han hecho todo este problema, tienes que arrepentirte y pedir perdón. Pero él buscó un médico para que lo curara y no sanó, sino que murió. Y por eso mucha gente muere. Porque en vez de buscar a Dios cuando tiene un problema, busca ¿qué? A un médico, a un terapeuta. Y tenemos que buscar a Dios. Fíjense qué tremendo. Yo soy terapeuta, pero yo sé que tenemos que buscar primero a Dios. Primero lo buscamos a Él. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Así es. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Fíjense, mis hermanos, toda la gama de problemas que aparecen cuando usted no busca a Dios, sino que busca a una persona, ¿no? O cuando busca la idolatría, que le tiren el naipe, que le adivinen cosas del pasado, de lo que va a pasar o del futuro. Mire todo lo que cambia su manera de ser, fíjese. Mire el castigo que Dios da por el extravío del hombre. Y estamos en una sociedad ahorita tan corrompida que se queda usted asombrado. Las mujeres ya no tienen problema de ir a demandar a otra mujer porque es su esposa. Los hombres ya no tienen problema de ir a demandar a fulano porque es su marido.
Uno se queda sorprendido. Mis hermanos, aparecen programas donde el que conductoria es un homosexual. Romanos 1:29. Y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Fíjese, todo lo que se desarrolla, mis hermanos, cuando usted se mete a la idolatría. Y fíjese, pues en la Torah aparecen que hay 4 cosas que hacen tanto daño al ser humano como la idolatría. ¿Y qué otra cosa dije yo? La envidia. Otra cosa, el asesinato. Pero ¿será que meter un balazo? No, asesinar el alma del ser humano. Con un maltrato sistemático, mis hermanos, maltratar a una persona, de rebajarla, matar su autoestima, decirle que no sirve para nada, decirle, mira, tan gorda que sos, tan bajita que sos, tan morena que sos. Todo eso, mis hermanos, que rebaje al ser humano. Eso va matando el alma. Y Jesús dijo que no le tuviéramos miedo al que nos mata el cuerpo, pero sí al que mataba el alma. Porque si matan el alma, la gente vive en un infierno casi. Entonces tenemos que tener cuidado para hablar de la gente, para no hablar cosas que le van a aplastar su dignidad y su reputación, ¿ves? Y tanto la persona que hizo daño a una reputación de alguien. Yo me quedo sorprendida a la gente cómo no le da pena botar la reputación de alguien. ¿Qué sería la reputación? Decir cosas que no son ciertas de esa persona, inventarle cosas, mis hermanos, decir algo acerca de ella y todavía tener el descaro de ir a comentarlas. Fíjese, sobre que oigo algo que no es cierto, todavía lo voy a comentar. Eso es la reputación, querer matar la reputación de alguien. Y a eso se refiere la palabra de Dios. Cuando dice asesinato, es eso. Dice envidia, de idolatría. ¿Qué otra cosa dije yo? Eran cuatro circuitos. Fíjese pues, la depravación sexual. Y ahí se empezó, aquí en Romanos 1, ¿por qué se empezó? Por la idolatría. ¿Y qué se siguió? Problemas sexuales, ¿no? Esos son los cuatro circuitos que dice la palabra de Dios en la Torah oral, los sabios de la Torah, que es lo que impiden que el ser humano llegue a ser bendecido. ¿Tienen alguna duda de esto? Idolatría, depravación sexual o desviación sexual. ¿Qué más? Envidia y asesinato. Asesinar la reputación de alguien, matarle el alma a alguien. Entonces, por eso es que en este mes tenemos que hacer actos de misericordia. Son actos de misericordia. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mis hermanos, no estoy atacando a ninguna religión, porque alguien puede estar en alguna religión y no ser idólatra, ¿ves? Yo estuve en una religión que vi que mucha gente no era idólatra, ¿ves? Respetaba mucho a Dios. Él sabía que el único Dios verdadero era Dios. O sea que no hablo de una religión al deseo que es la idolatría, sino que idolatría puede ser hasta un hijo, donde la persona, la mamá, ya no vaya a la iglesia porque tiene que atender a un hijo que tiene más de 16 años. Un patojo que puede calentar su comida, que puede lavar su ropa, que puede barrer su cuarto. Es que tengo que atender a mi hijo porque no está trabajando hoy, y por eso no buscan a Dios. Mis hermanos, primero es Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? Sobre todas las cosas amar a Dios. Si yo amo más a mi hijo que a Dios, estoy ¿qué? Honrando más a mi hijo que a Dios. ¿Y qué pena fue la que mandó Dios por eso a un varón? ¿Quién se recuerda?
que este varón honró más a sus hijos que a Dios. ¿Qué le hizo Dios a ese sacerdote? Murió, mire, decapitado. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque honró más a sus hijos que a Dios. Tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas. Estamos hablando de cosas que tiene usted que eliminar ahora, porque estamos en un tiempo, mis hermanos, de recibir milagros de Dios, pero también tenemos que obedecer muchas cosas. Vamos a revisar, mis hermanos, en Levítico 23 para que usted vea que son fiestas que Dios estableció y tenemos que recordarlas por lo menos. Levítico 23, del 1 al 2, parece que es, y ahí seguimos nosotros. Con el 27, primero. Sí. Levítico 23, 1, 2. 1. Y le dijo Yahweh a Moshe: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las Moadim, fiestas, eventos, celebraciones. Mis hermanos, Moadim, ¿qué significa en el hebreo? Estas son citas divinas que nadie puede perderse. Son tiempos señalados por Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, que no está diciéndome que celebre la Navidad ni que celebre el Año Nuevo, sino que estas fiestas, ¿ve? Son citas divinas, son fiestas, son reuniones con Dios. Moadim de Yahweh, que significa fiestas, eventos, celebraciones, fechas, reuniones solemnes, las cuales proclamarán ustedes como apartadas convocaciones. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede ese día faltar. Fíjese que ayer pregunté a la iglesia que si querían que el año entrante se celebre el mero día de esa fiesta en la iglesia. ¿Verdad que sería bueno? Pero que ese día se celebre para que la gente vea cómo es que se celebraba esa fiesta. Porque es una fiesta que Dios exige que ¿qué? Que dice que son ¿qué? Fiestas apartadas. Usted tiene que apartar ese día para celebrarla. Son santas convocaciones. Es una cita divina con Dios. O sea que no tiene que decir no puedo. Tiene que venir ese día. 27. Habla a los hijos de Israel y diles: también en el día 10 de este mes séptimo. ¿Día qué? 10. ¿Sabe cuánto cayó este día 10? En el calendario hebreo. El día 10 de Tishrei que cayó el día 20 de septiembre. ¿Cuándo fue 20 de septiembre? Perdón, el 30. Fue 30 de septiembre. Fue el sábado, ¿no? Este sábado fue. Entonces, mis hermanos, ese era el día que teníamos que celebrar esa fiesta. Entonces teníamos que haber venido aquí porque era una fiesta, ¿qué? Santa convocatoria. Era una fiesta apartada para Dios, para recordar. ¿Y qué teníamos que recordar? Porque todas las fiestas sagradas tenían que ver con nuestro amado Jesús. Todititas las fiestas sagradas. La primera fiesta sagrada, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera fiesta sagrada? Son 7 fiestas. Son 7 oportunidades de citas divinas con Dios. Son 7 convocatorias divinas. ¿Cuál es la primera? No. Son las primicias. Aquí tengo yo un listado de ellas. Lo estamos viendo. La primera es las fiestas señaladas en el tiempo y en el lugar que Dios establece. La fiesta de la Pascua, perdón. La Pascua. ¿Y cuándo es la fiesta de la Pascua? ¿Qué nos recuerda esa fiesta? ¿Cuándo qué? Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿me? Pero ahora, ¿qué es lo que se celebra en la Pascua? La muerte y resurrección de nuestro amado Jesús, ¿no? ¿A quién se refería Dios en ese momento entonces? Recordemos que mataron un cordero y pusieron la sangre de él en las entradas de todas las casas. Mis hermanos, imagínense que la sangre de un animal, todo lo que hacía. ¿Y usted por qué no cree que la sangre de Cristo le cubre a usted su casa y que nadie puede entrar a hacerle daño ahí? ¿Qué era lo que no entraba, la que no podía entrar a su casa?
¿Qué era lo que no podía entrar? Espíritu de muerte, espíritu de destrucción, ¿y qué más? Y plagas. Fíjese qué tremendo, no podían entrar plagas, ni podían entrar espíritu de destrucción ni muerte. Usted mira que viene una destrucción, y ¿por qué no pone el poder de la sangre de Cristo? Señor, ahora vamos a ungir un poco de vino y vamos a decretar que la sangre de Cristo, y lo vamos a poner en las frontales de mi casa y los dinteles, Eso es lo que tenemos que hacer. Y creer que si usted tomó la Santa Cena no le puede pasar nada, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Estamos entendiendo? Y la gente no hace nada. Ay, Dios mío, vamos a esperar que venga el terremoto, ¿no? En vez de poner eso y decir, Señor, aquí no puede pasar nadie, ningún espíritu de muerte puede tocar esta casa. Le creyeron a la sangre de un animal y no le cree usted a la sangre de Jesús. Fíjese qué triste, ¿verdad? Entonces, pues la Pascua se nos recuerda la sangre de Jesús, que mataron un cordero y pusieron la sangre en los frontales y en los dinteles. ¿Y qué pasó? El espíritu de muerte no tocó ninguna casa, ¿no? Ninguna, y las plagas tampoco la tocaron. Cuando llegó la plaga de oscuridad, que es la peor plaga, mis hermanos, todos los israelitas miraban bien claramente la luz. Quiere decir que la figura de ahí es que cuando usted tiene la sangre de Cristo en su casa, ¿usted es casa de Dios? No, usted es casa de Dios. Y se pone el poder de la sangre de Jesús, mis hermanos, en sus frontales y sus dinteles. No va a haber poder de muerte que penetre su vida. ¿Me entendió ahora? Usted tiene que saber que la sangre de Cristo esté ahí y que no puede penetrar ninguna plaga. Ay, que vino la plaga del Zika. ¿Y por qué tiene usted que padecer de Zika? O de chikungunya, que no sé qué. A mí eso me molesta, porque a mí no me tiene que tocar la chikungunya, ni la Zika, ni nada. O lo que venga no me puede tocar, porque el poder de la sangre de Cristo está en mí. Yo vine todos los días a predicar y nunca me vieron faltar, porque yo sí creo en el poder de la sangre de Jesús. Ay, hermana, no vine porque fíjese que me dolía todo el cuerpo del Zika. Pero ¿qué es eso? Si usted es una mujer de Dios, usted es un hombre de Dios, no puede penetrar ese espíritu de ninguna plaga. Dice que la plaga de oscuridad era tan fuerte que dice que no se podían ni mover, porque la gente que anda en oscuridad se estanca y no hace nada. Usted mira a un hijo que anda en oscuridad, aunque si no está, mire, vaya a su dormitorio. Señor, voy a poner la sangre de Cristo en las entradas de la puerta de mi hijo, y no va a entrar aquí más espíritu inmundo de vicio ni de nada. Pero hágalo con fe, mire, y creyéndole a Dios. Agarre un poco de vino y santifíquelo. Si usted es una mujer que le cree a Dios, unja ese vino. Señor, levante el vino. Señor, bendice este vino y santifícalo, Padre, para que sea la sangre de Jesús. Y ahora la voy a poner aquí en la entrada de la casa de mí. O si no, acérquese a su hijito con la mano, con un poquito de vino, y se lo pone aquí. Ay, mi hijito, te duele la cabeza, te voy a echar un poquito de Vicks. Agarra el vino, ¿me? Y también a su maridito así. ¿Ya vio? Ay, es que anda re mal mi marido, que a saber con quién anda. Llega bien cansado, mi amor, quiere que te sobe los pies y échale un poquito de vino. No somos creativas para nada. ¿Sí? ¿Sí? Llevé vino y les puse a mis hijos, como usted está diciendo. Sí. Y Derek Javier lo felicitaron porque va excelente en sus estudios. Y se sorprendía la psicóloga porque ella me había dicho anteriormente unas cosas, pero yo nunca lo acepté. Y yo decía, no, si yo he ofrendado, he diezmado, he hecho todo por la vida de Derek Javier, he rectificado por muchas situaciones que yo entendí. Y me sorprende que ella me decía a mí que no entendía por qué Derek Javier había tenido un cambio sobrenatural. Así es. Mis hermanos, nunca olviden lo que estoy comentando hoy, que la peor plaga en el ser humano es la oscuridad. Habían plaga de piojos, habían plaga de sangre, eso no es nada.
Usted no sabe lo que es cuando la oscuridad entra al corazón de alguien. Esa gente se vuelve depravada, se vuelve que no le importa nada, puede hacer daño, destruir a su propia madre y no siente nada. La oscuridad es lo peor que hace, porque la oscuridad hace que usted esté paralizado, que no se pueda ni mover. Mis hermanos, yo conozco mamás que le tienen miedo a los hijos. ¿Qué es eso? Y mamás cristianas. ¿Cómo puede ser eso, mis hermanos? Yo no le voy a tener miedo a mi hija, perdón, ni que me tenga ella miedo a mí, ni yo a ella. Pero es una barbaridad que hasta dónde hemos llegado, fíjate. Una vez vi una señora aquí corriendo que su hijo la había malmatado, mi señor. Y la señora que la dejáramos entrar, fíjese. Y venía toda golpeada. Y la pobre tenía que regresar porque no tenía ni a dónde ir. Yo ni podía decirle que se quedara aquí porque aquí no había nadie. Pero es una cosa tan seria. Entonces, lo más importante era la plaga de oscuridad, ¿ves? Donde eso sí, mire, hizo pedazos a los egipcios. Y en las casas de los judíos no había, pero ni siquiera una persona con oscuridad. Toda la gente estaba lúcida, ¿no? ¿Verdad qué hermoso con el poder de la sangre? Entonces, la Pascua nos recuerda el poder de la sangre de Jesucristo. Y la segunda fiesta, ¿cuál era? Viene, mis hermanos, dice, los panes sin levadura, ¿no? Panes sin levadura. Recordemos que también en la Pascua usted venga a esta iglesia, porque así lo celebramos, recordamos la muerte del sacrificio de Cristo y era para tener milagros, ¿no? Es un día de milagros. La Pascua y su cumplimiento mesiánico. Panes sin levadura y su cumplimiento. ¿Por qué Jesús era el pan sin levadura? ¿Qué significa la levadura? Porque él era un hombre humilde, no era un hombre inflado. ¿Ya vio? Porque la levadura hincha la masa. Pero Jesús era un hombre que decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para hallar descanso en vuestras almas. ¿Por qué la gente no duerme? Porque vive inflada pensando que tiene que vender, que tiene que tener más dinero. Mis hermanos, yo duermo en paz, porque Dios me va a dar lo que yo me merezco, así como usted lo oye. Lo que me merezco me va a dar Dios a mí. Y siento que Dios ha sido demasiado bondadoso conmigo. Muy bondadoso. Siempre he creído que mi Padre se ha pasado de bondadoso conmigo y con todos es muy bondadoso. ¿Verdad que es cierto? Es muy bondadoso. Después dice las primicias de los primeros frutos. ¿Quién fue las primicias? Jesús fue la primicia. Y de ahí viene la fiesta de el Pentecostés. Fíjese, pues vamos por la cuarta fiesta. La fiesta del Pentecostés nos habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Quién envió el Espíritu Santo? Nuestro amado Jesús, ¿no? Dijo, es mejor que yo me vaya para que les mande mi Espíritu, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual nadie conoce. Mire, o sea que nos iba a enviar el Espíritu de la verdad. Y luego viene la fiesta ¿de qué? De trompetas, que también habla Pablo en Apocalipsis, que es en la que habla del Señor Jesús y su segunda venida. Y luego estamos en una fiesta ¿de qué? De Yom Kippur, que es una fiesta del perdón. Y se celebraba una vez al año. Y según Dios se tiene que seguir celebrando. Vamos a ver ahora en Levítico 23. Levítico 23, 27. Oiga pues. Habla a los hijos de Israel y diles, también en el día 10 de este mes séptimo será el Yom Kippur, día de las expiaciones. ¿En dónde dice eso? ¿En la Biblia o de quién? ¿En la suya que dice, hermana? ¿En la suya que dice? Es una Biblia que está ahí hablando Dios. Levítico 23, 27 al 32. Quiero que lo lea ahí en su lugar. Quiero que alguien me lea que no sea Mirna, para que vea que ahí está en la palabra de Dios. Levítico 23, el 27. Mira, el día 10 de
El día 10, ¿ves? Del séptimo mes. Está hablando, el séptimo mes es de septiembre, finales de septiembre. Pero como es un mes movible, porque los meses hebreos comienzan el 15 para el 15 del otro mes. ¿Bien? Entonces está hablando, mis hermanos, del día 10 de Tishri, que cayó, ¿el qué día? 30 de septiembre. Todavía, del séptimo mes, septiembre. Fíjense qué tremendo. Era el 10 de Tishrei. Le será apartada convocación. ¿Será qué? Quiero que me lea alguien que no sea ni Cori ni ella, porque quiero yo que lea para que vea qué dice ahí. Porque la gente dice, es que está inventando. Yo no estoy inventando nada. Sí, mija. El día 10 del mes séptimo. Así dice la palabra de Dios en Levítico 23, 27 en adelante. Amén. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón. ¿Oímos, mis hermanos? ¿Oímos? Dios está diciendo en la palabra y está hablando que tenemos que celebrar esas fiestas porque son santas convocatorias. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que apartar esa fiesta para celebrarla. Lo crea o no lo crea. Pero la iglesia en un concilio vaticano quitaron esas fiestas y decidieron que fueran otras fiestas las que se celebraban. Que fuera la Pascua, que fuera la Navidad, el Año Nuevo. ¿Y de dónde está esa fiesta? No aparecen ahí. Porque el séptimo mes habla de septiembre, que para el judío empieza el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre. Miren, dice que es tremendo. ¿Sí? Sí. ¿Sanita? Sí, seguí. Dice, celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. 28. En ese día es una ofrenda encendida. ¿Sabe qué significa una ofrenda encendida? ¿Quién me oyó ayer predicar? ¿Oyó que dije yo que era una ofrenda encendida? Mis hermanos, pongan atención. ¿Ah? ¿Es una ofrenda qué? Encendida, pero ¿qué significa encendida? Vamos a ver si la tengo aquí y se lo voy a decir. Ofrenda encendida. Dice, se llama Olaj Hal. Significa completamente ascendido a Dios. Simboliza de completa sumisión a Dios. Ese día tenemos que hacer ¿qué? Postrarnos delante de Dios, rendirnos a Él. Decirle, Señor, yo he querido cambiar a mi esposo, no he podido cambiar a este hijo, no puedo. Señor, pero solo tú puedes. Me rindo a ti, Padre. Es una ofrenda de completa sumisión a Dios, ¿no? Sumisión es de someterse a Él. Sí, porque voy a negarme a mí misma. Sí, decirle, en el hebreo se llama ratzón. Cuando yo voy a aceptar que se va a hacer la voluntad de Dios y no la mía más. Señor, vengo a entregarte mi voluntad porque yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu perfecta voluntad. Te vengo a entregar mi voluntad, Señor. Eso es. En el hebreo se llama ratzón. Es entregar mi voluntad. ¿Y sabe qué es la única forma de hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Perfecta. Cuando usted le entrega su voluntad, Él va a hacer perfectamente lo que le bendice a usted. Lo que le va a prosperar, lo que le va a bendecir, ¿no? Gloria a Dios. Sigamos. 28. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Sí. Mis hermanos, lo que pasa es que la gente dice, ya Jesús hizo expiación por mí. Sí la hizo, porque el Señor se llevó todos sus pecados en la cruz, pero usted no pecó durante todo el año. Mis hermanos, acaban de perdonarnos y ya pecamos a ratito. ¿Verdad que sí? Somos pecadores. Si alguno dice que no peca, está mintiendo, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Entonces, por lo menos una vez al año que usted vaya a postrarse delante de Dios, Señor, reconozco que soy una mentirosa, que tengo mal carácter, que no puedo controlar mi carácter. Padre, ayúdame, por favor, ¿eh? Hay que reconocer, mis hermanos, soy haragán, Señor.
Soy Aragán, padre, soy un mantenido, me gusta que me mantengan. Todo hay que ir a lo, ¿verdad que sí? Vaya a reconocer delante de Dios la verdad para que Dios lo haga libre. Eso es lo que significa reconocer, someterse totalmente a Dios. Sigamos. Si es que es hasta el 32. Sí. 29. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. 30. Si alguno hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. 31. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Que por siempre, nadie lo puede quitar. Donde quiera que habiten. No está nuestro Padre Celestial diciendo que el sacrificio de Cristo fue en vano. El Señor Jesús le quitó a usted todos sus pecados hasta ese momento. Pero si seguimos pecando, tenemos un día especial para postrarnos delante de Dios y pedirle perdón. Usted puede hacerlo todos los días, pero en ese día hay algo que está ocurriendo porque es una cita divina con Dios. ¿Estamos oyendo? Es una santa convocatoria. O sea que quien está presente en ese momento es una santa convocatoria. El Padre, mire, el Padre está presente y la va a escuchar a usted o lo va a escuchar a usted, varón. Por eso ese día es tan importante para el pueblo israelita, porque ellos se reúnen para pedir perdón a Dios. 32. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Así Amén. Es. Sí, mis hermanos, ¿qué significa de solemne reposo? Si queremos entender eso, vamos a leer, mis hermanos, en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer 9 del 1 en adelante. No sé si es 9 o cuando Dios está hablando que hay cosas por lo que la gente no entra a reposo de Dios. Aunque celebre el Shabbat, no va a entrar a reposo de Dios. Fíjese. Hebreos. No, es Hebreos. Cuando habla que no entraron en su reposo por muchas cosas. Ahí explica Dios por qué muchas personas no entran a reposo de Dios. Pueden celebrar el Shabbat y todo porque es una ceremonia nada más. Porque Jesús es el Señor del día de reposo. Entonces está hablando que tenemos que disfrutar ese reposo de Dios. Hebreos, vamos a ver. Hebreo, así dice la palabra de Dios en Hebreos 4, del 1 en adelante. Amén, gloria a Dios. Reposo del pueblo de Dios. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. 2. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. 3. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Amén. Conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado por la creación del mundo. 4. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. 5. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. 6. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia
no entraron por causa de su desobediencia. 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Así es. 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Así es. 9. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. 10. Sí, ¿a qué reposo se refiere Dios? A ver quién me dice, ¿a qué reposo? Yo ya hablé de este tema. Mis hermanos, de nada sirve que ustedes celebren el Shabbat si no entienden que tienen que creer en Dios para reposar en Él. La gente anda afanada haciendo algo. ¿Por qué no descansa en Dios? Señor, por favor, ayúdame tú. Señor, necesito creerte a ti de que voy a sanar, de que mi marido va a cambiarme. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creer en Jesucristo. Porque Jesús es el ¿qué? El Señor del reposo. Él es el Señor del reposo. A veces la gente dice, es que celebramos el Shabbat, de nada les sirve si no creen en Dios, si no creen en la palabra de Dios. Porque ahí es creerle a Dios, creer totalmente su palabra para poder descansar en ella. Voy a descansar en la palabra de Dios, ¿ve? Ese es el mejor Shabbat. Por eso Dios está hablando que si Moisés hubiera dado el Shabbat, ya no hubiera otro, pero él tuvo que crear otro día para que la gente descanse de sus obras. Así es. Número 10. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. ¿Oyó, mis hermanos? Cuando usted entra en ese reposo de Dios, en que cree en Dios totalmente, usted va a descansar de tanto trabajo, de tanta oración, de tanta súplica delante de Dios. Usted va a descansar en Él. Porque el trabajo físico no es el que a usted le quita la vida, son los problemas con la familia. Y tiene que aprender a descansar en Dios. Ya entendimos, ese es el reposo de Dios, ¿no? Ese es el mejor Shabbat que podemos tener. Y fíjate, Sarita, que por eso es que el día es siempre el día de Yom Kippur, cae en día sábado, porque lo dice la Biblia. Este año, ¿cuándo cayó? El día sábado. ¿Sí? Porque la palabra así lo dice y así lo hace. El calendario hebreo, el día 10 es el día sábado. Amén. Así como Dios descansó de las suyas. 11. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién entendió ahora, los que estamos aquí, quién es ese reposo de Dios? ¿Quién es el reposo de Dios? La palabra. La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. La palabra de Dios es Cristo, ¿me? Procuremos entrar en la presencia de Cristo para que encontremos reposo. No está hablando Dios de un día de Shabbat, está hablando de la presencia del mismo Cristo. O sea, en la personal ya he entendido eso. Y perdón, yo prefiero entrar a la presencia de Cristo que celebrar un Shabbat o 30 Shabbat. Porque soy segura de que Cristo es el reposo del hombre. ¿Verdad que sí? Y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestra mente. Amén. Pero la palabra de Dios es Cristo. Así es. Él es el reposo de Dios, ¿no?
Por eso dijo, yo soy el Señor del reposo. Yo soy el Señor del sábado. Porque cuando usted recibe a Cristo debería de reposar, de descansar, de ya no estar afligido ni con problemas, sino que ahí que terminen los problemas, ¿no? Lo que quiere Dios es que le creamos a Dios, que le creamos a la palabra. Y que entremos y que permitamos que la palabra penetre mi alma, para que vaya a todo mi cuerpo y lo sane y lo libere. Eso es lo que Dios quiere, que yo escuche palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, porque estamos recordando, Señor, el día del reposo, el día de Yom Kippur, cuando me siento perdonada, y entonces al sentirme perdonada yo soy libre, Señor, porque me he arrepentido de corazón, Padre, porque sé que hago cosas que no te agradan, Señor, y yo reconozco, Padre, que hago cosas que no están correctas a veces, porque solo tú examinas, Señor, los pensamientos del corazón y sus obras, Señor. Solo tú, Padre, eres el que juzgas la verdad. Yo te pido desde el fondo de mi alma, Padre, que me perdones y que me hagas entrar en ese reposo pleno. Qué hermoso llegar a nuestra casa y sentir aquel reposo, como que estamos despojados de toda carga espiritual y emocional y física. Gloria sea su nombre, Padre. Gracias, amado Dios. Usted entiende qué es entrar al reposo de Dios. Que vaya hoy a su casa y que se siente liviana, sin cargas espirituales, ni físicas, ni morales. Que se sienta limpia de todo pecado, porque ha sido perdonada. Gracias, amado Padre. Te bendecimos, Padre, y te damos infinitamente las gracias. Amén. Gracias, Señor. Señor, bendice y santifica a toda persona que hoy haya venido. Quita de ellos, Señor, todo lo que no está bien. Rompe, Señor, toda estructura de nuestra mente, Señor, que haya sido implantado algo que no plantaste tú, Señor. Toda planta que mi Padre no sembró debe de ser arrancada. Yo vengo arrancando toda planta que nuestro Padre no sembró, Señor. En el nombre de Jesús, visita, Señor, lo más profundo de nuestra alma, que es nuestro inconsciente. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y permítenos, Señor, que ahora que estemos compartiendo en la sangre y el cuerpo de Jesús, que sintamos esa vida de Cristo dentro de nosotros mismos para reposar en ti. Gracias, amado Padre. Amén. Vamos a bendecirlo, el pan y el vino. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de